Buenas tardes. Empezamos la primera sesión del curso 2024-25 del Seminario Internacional Leibniz. Buenas tardes y bienvenidos a todos y especialmente pues, a los nuevos que se incorporan ahora a este curso por primera vez a este ámbito de estudio y de discusión en torno a la filosofía y al pensamiento de Leibniz. Bienvenidos todos y bienvenidos pues a esta iniciativa de la Red Iberoamericana Leibniz y de la Cátedra Leibniz de Filosofía de la Universidad de Granada. La mayoría ya conocéis el funcionamiento de esto. Llevamos el seminario, lleva funcionando desde el año 2017 y desde el año 2020 funciona online. Y bueno, tenemos un programa, como sabéis, de una reunión mensual desde octubre hasta mayo. Algunas novedades desde la última reunión que tuvimos, que fue en mayo del año pasado. Se publicó a final del curso pasado el volumen 17A de las obras de Leibniz. Sobre eso pues ya hemos enviado información y bueno, os vuelvo a pedir una vez más pues que quienes podáis comprarlo lo compréis, sea personalmente o sea para vuestros centros de trabajo, universidad, instituto o lugares donde trabajéis, si es posible lo compréis, porque eso es fundamental para que pueda seguir funcionando y podamos terminar este proyecto que hace 20 años parecía imposible y hoy ya pues parece solamente difícil. Como sabéis, hemos publicado ya en estos 20 años 14 volúmenes, desde el año 2004 que empezó el proyecto, y quedan los últimos 9 volúmenes, más el último que es de los índices correspondientes a toda la serie, ¿no? De esos 9 volúmenes, como he dicho, hace unos meses salió el último por ahora, que es el 17A, y están ya muy avanzados y serán los próximos que salgan, el volumen 4, que lo está preparando Tomás Guillén Vera y Roberto Casales, y el volumen 17B. Esos dos están ya prácticamente preparados y serán los próximos que salgan en los próximos meses. Y el resto pues irá saliendo poco a poco como hasta ahora. Sí. Quería decir que, Juan, que es muy ventajoso que se pueda comprar también la versión electrónica. Para nosotros es muy ventajoso porque simplifica mucho. Sí. El envío. Efectivamente, sí. Por la versión de ebook se puede comprar también y eso pues facilita el envío y facilita todo, ¿no? Otra novedad también es, pues, Óscar Esquisabel ha publicado un libro este mismo año 2024, Metafísica, Ciencia y Lógica, porque lo sepáis. Y luego, pues, que sepáis también que la colección Nova Leibniz está disponible. Bueno, ahí tenéis, Óscar está poniendo en la pantalla la portada del libro que acaban de publicar, porque lo sepáis y al que le interese, pues que lo pueda comprar. El título es Metafísica, Ciencia y Lógica. Y está publicado en Buenos Aires. Y luego, como digo, pues que sepáis que la colección Nova Leibniz pues está también abierta a las publicaciones vuestras que creáis que merece la pena y que queréis que se puedan publicar y difundir, ¿no? Otras novedades, en agosto tuvo lugar el Congreso Mundial de Filosofía en Roma. Allí hubo una
una de las cientos de sesiones, porque ahí había cientos de sesiones y miles de personas, pues una de las sesiones la organizó Enrico Pasini sobre el pensamiento de Leibniz, ¿no? Y ahí estuvimos Concha Roldán y yo, por parte... Y luego hubo mucha más gente que obviamente en temas muy diversos, ¿no? Pero en la sesión de Leibniz y luego pues la novedad fundamental que tenemos ahora mismo en este apartado de congresos es el próximo 5º Congreso Iberoamericano Leibniz, que como sabéis se va a celebrar en Buenos Aires, y Óscar, que es el organizador principal, pues si quiere cuenta un poquito cómo está ahora mismo la preparación del Congreso. Bueno, cómo no, gracias Juan. Más les comento las novedades últimas que acontecieron después del cierre de las inscripciones. En primer lugar, estamos trabajando ya y vamos a tener una reunión luego para ajustar algunos detalles con Juan Antonio. El programa ya está prácticamente listo con los abstracts, también con un cuadernillo de abstracts. Así que prácticamente eso está organizado, y como ustedes saben, la organización del Congreso tiene 2 fases, ¿verdad? La presencial, que van a ser los primeros 2 días, el 4 y 5 de noviembre, lunes y martes. Va a haber un día de descanso para que los que quieran regresar a sus lugares de origen lo hagan, y si no, bueno, los que quieran permanecer podrán darse una vuelta por Buenos Aires. Y después los días virtuales van a ser 7 y 8 de noviembre, es decir, jueves y viernes. Está organizado. Sí, en total. Perdón, sí. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, nosotros tuvimos perdona que te interrumpa sobre lo que estabas diciendo. Lo que pasa con esto es que tuvimos bueno, todo el mundo con la pandemia tuvimos mucha experiencia en estas reuniones. Entonces, si los micrófonos se mantienen, quien interviene abre el micrófono, los demás los cerramos y lo volvemos. Y así pues, no, es que si no las voces se colapsan. No hay problema con eso, porque tenemos ya gente especializada en la Universidad Católica Argentina, la Pontificia, que se encarga. Estamos armando las mesas virtuales, que siempre van a ser virtuales, no van a ser híbridas, de manera tal que el administrador se va a encargar de abrir y cerrar los micrófonos, de pasar a la gente en las salas de espera, coordinar las mesas, etcétera. Así que con ello no vamos a tener inconveniente, por eso se hace dentro de la Universidad Católica Argentina, que ya tiene toda una oficina, una división especializada en este tipo de... Perdona, Óscar, no te estaba comentando para lo de ahora mismo, lo que estamos haciendo ahora mismo. Ah, perdón. Lo que tú estás haciendo allí, eso tiene que ser fenómeno. No, creí que estabas hablando de... No, que aquí, si el que habla, hay micrófono abierto, no escuchamos bien. Hace como saltos. Entonces, bueno, está bien. Yo voy a cerrar el mío ya. Bueno, entonces les contaba que van a ser, la fase virtual va a ser virtual pura y exclusivamente porque no tenemos tanta tecnología como para hacer eficientemente reuniones híbridas. Así que los que se queden en Buenos Aires tendrán que asistir virtualmente también a las mesas, a las comisiones. Son en total unas 65 personas las que se inscribieron, que es un buen número, y eso, bueno, es una cantidad manejable, lo cual nos permitió organizar las comisiones y mesas de forma tal que no haya muchas mesas simultáneas o comisiones, para que no se haya tanta pérdida de exposiciones. En general, a la mañana salvo el lunes se abre con una conferencia plenaria de Guillermo Ranea, que es un investigador de Leibniz importante de Argentina,
va a haber solamente el lunes actividad a la tarde, pero siempre, y los demás días, tanto presenciales como virtuales, a la mañana y a la tarde. Pero hemos tratado de organizar las cosas de forma tal que no haya más de 2 comisiones por mañana o por tarde, para que no haya tanta pérdida de información. Y por otro lado, tampoco en cada comisión hemos tratado de poner un número regular de expositores y expositoras, 4, en alguno por ahí tuvimos que poner 5, para que no haya tanta dispersión tampoco. Así que por ahí en algunos casos fusionamos temáticamente mesas, por ejemplo, teoría del conocimiento y metafísica y así, para poder facilitar armar comisiones de 4 personas. Hemos tratado de introducir algún tipo de orden para que no hubiera mucha mezcla, pero lo tuvimos que hacer así. Vamos a tener también conferencias plenarias, son 3 conferencias plenarias, 4, perdón. Una la va a dar, como ya dije, Guillermo Ranea, otra va a estar a cargo de Juan Antonio, otra va a estar a cargo de Viviane de Castillo Moreira, de Curitiba, todos la conocen, y esas van a ser presenciales, es decir, los días presenciales. Planeábamos también una conferencia plenaria de Paul Rateau, presencial, pero no va a poder venir por cuestiones financieras, así que la desplazamos al jueves, a la fase presencial, el jueves a la tarde. Por favor, no falten, estén así, seguro que va a tener público igual, pero les pido que hagan el esfuerzo de estar, porque, bueno, Paul Rateau hace el esfuerzo también de pasar a presencial. Se apenó mucho de no poder venir, pero no. Hay cosas comunes entre Argentina y Francia, y es que los presupuestos para universidades y viajes están como cortados, tienen problemas, así que lo entiendo perfectamente, no pudo venir a raíz de esa cuestión, no tenía certeza de poder conseguir financiamiento para su pasaje. Bueno, esas son las novedades. Después tenemos 3 mesas temáticas, una propuesta por Patricia Coradincita de Brasil, otra propuesta por Filippo Costantini del grupo Filium de David Rabuen, y finalmente una propuesta por Evelyn Vargas con participantes de Estados Unidos, Finlandia y Austria. Creo que todos los conocen, ¿no? Gregory Brown, la misma Evelyn, y después, bueno, otros, Marco Roinila y Andreas Bloch. Y bueno, finalmente también está la cuestión del pago. Seguramente han recibido, los que se han inscrito, un link para pagar. Ha habido algún inconveniente en algunos casos. No duden en escribirnos si tienen algún inconveniente, si no reciben respuesta porque se satura el mail del Congreso, me escriben a mí directamente y yo trataré de canalizar las preocupaciones que tengan y resolver los problemas. Vamos a agregar también algunos hoteles. Yo estoy recomendando los hoteles en las cercanías de la UCA, la UCA está ubicada en un lugar muy lindo de Buenos Aires, que es Puerto Madero, que es la parte más nueva de la ciudad, y ahí en los alrededores hay unos cuantos hoteles de distinto precio, pero son todos muy accesibles. Ahí a Juan Antonio ya le recomendé uno, y vamos a colocarlos también en la página. Believe, se llama Hotel Believe, Believe en inglés, ¿no? Es un hotel que anda muy bien y tiene muy buenos precios. Bueno, vamos a enviar con una tercera circular con todos estos datos, con el programa, con el cuadernillo de abstracts, y al mismo tiempo lo vamos a poner en el sitio del Congreso para que puedan acceder también a desde esa vía. Con un QR para que el programa va a tener un QR para que ustedes vayan directamente al librillo de abstracts. No lo vamos a imprimir, el programa sí, pero el libro de abstracts no, porque creo que es mejor que lo tengan ustedes en versión electrónica. Y nos ahorramos nosotros la papelería también, que es costosa.
No sé si tienen alguna otra pregunta, estoy a disposición de ustedes para cualquier duda que quieran resolver ahora, o si no, más tarde. Después, claro, una vez terminado el Congreso, la última cosa, vamos a su debido tiempo, vamos a hacer el esfuerzo de publicar las actas. Después veremos cómo hacemos, si lo hacemos aquí en Argentina o a través de Granada, Comares. La idea que habíamos manejado con Juan Antonio es que la edición iba a ser electrónica también para evitar todas las cuestiones relativas a impresión y demás, y envío de material por correo. Pero bueno, eso lo veremos. Lo veremos en su momento. Bueno, es todo lo que tengo por el momento para decirles. Si necesitan alguna cosa más, me preguntan. Si queda alguna duda también. Sí, bueno, continuamos entonces. Perdón, alguien ahí levantó la mano. No sé. Hola, muy buen día. Les Samuel. saluda Samuel Morales de El Salvador. Tenía una consulta también con el doctor Esquizabel. Precisamente yo he sido una de las personas que no he podido realizar el pago. Entonces quería preguntarle alguna fecha máxima, digamos, para poder realizarlo, y también si se puede realizar el pago de manera presencial, porque he encontrado un contacto de Argentina que podría, pues, ayudarme con ese proceso, pero no sé si puede realizarse de manera presencial. ¿Qué tal, Samuel? A ver, ¿usted mandó algún mail a la organización del Congreso por la dificultad que tuvo? Sí, y me mandaron otro link, aparte del que usted me mandó, pero de igual forma, pues, no he podido concluir con éxito la inscripción. Siempre Perdón, llevo un poquito de tiempo. ¿Qué es lo que le pasa? A la hora de querer inscribirme y colocar los datos de mi tarjeta, pues, siempre me aparece un error. Entonces, a raíz de eso he decidido, pues, contactar a alguien de Argentina para que me ayude con el proceso. Si después me lo recuerda, envíeme un correo a mi correo personal. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Si lo tiene, y después vemos, como última ratio, como última solución, está el pago personal cuando usted venga. Mi participación sería virtual. Doctor, es virtual, claro, sí. No recordaba. Bueno, veremos, usted envíeme un mail y vemos cómo podemos solucionar el problema. De acuerdo, doctor, muy amable. Porque no es el único que ha tenido esa dificultad. De acuerdo. Sí, efectivamente. Si me permite, Oscar, sí. Yo tuve también esa dificultad, Samuel, y me puse en contacto con el personal de la UCA a través del WhatsApp, que va en el enlace, y amabilísimamente me hicieron todo tipo de gestiones hasta que por fin me consiguieron hacer un link a través del cual pude pagar. Entonces yo estoy tremendamente agradecido al personal de la UCA porque no puede imaginar la cantidad de esfuerzo, la cantidad de trámites que hicieron para conseguir proporcionarme el link con el que pagar. Bueno. Ahí, conforme se entra en la forma de pago, la aplicación de pago, hay un pequeño icono de WhatsApp que si se clica ahí, primero sale una respuesta automática, pero después una persona se pone en contacto con uno y ya le digo, una cantidad de esfuerzo que hicieron hasta que conseguí pagar ayer, creo que fue. Sí, Manuel, de hecho ya he contactado con ellos, pero en este caso pues no he podido, ¿verdad? Sí, trataremos de ver por ahí, no es fácil, pero por ahí se puede hacer algún tipo de transferencia bancaria. Ignoro totalmente porque esos procedimientos forman parte de otra sección de la UCA y la verdad que yo no conozco nada de esos aspectos. Pero bueno, trataremos de solucionar, Samuel, el problema lo antes posible, o bueno, al momento del Congreso también, todavía tenemos tiempo, así que hagamos el esfuerzo. Y gracias. Manuel, por los esfuerzos que hiciste, que has hecho tú, y bueno, voy a agradecer también a la UCA por todas las diligencias que pusieron en marcha para que pudieras abonar el arancel. Bueno, gracias, Óscar. Quiero ya desde aquí mismo pues agradecer a Óscar y a los que están colaborando con él en Buenos Aires, pues todo el tiempo y el trabajo que se están dando para organizar el Congreso. Creo que hay que agradecérselo porque gracias a ellos pues
el Congreso saldrá bien y va siendo posible, ¿no? Y pasamos ya pues a lo que es el programa de este año. El programa para este curso hasta mayo está puesto en la página web de la Cátedra Leibniz y del Seminario Internacional Leibniz, que es leibniz.es. Ahí tenéis el programa de este año. Los que van a participar son los siguientes. Primero, Mario Narváez, de la Universidad de La Pampa, en Argentina, que su actuación será hoy. Después, Ricardo Rodríguez, de la Universidad de Murcia, Tomás Guillén Vera, de Valladolid, Pedro Lomba, de la Universidad Complutense de Madrid, Griselda Gallada, de Argentina, Ulises Piñeiro, de la Universidad de Río de Janeiro, en Brasil, Federico Raffo, de la Universidad Católica de Argentina, y Paul Rateau, de la Universidad París I, Panteón Sorbonne. Esos son los ponentes de este curso. Hoy comenzamos esta primera sesión en la que la exposición corre a cargo de Mario Narváez, de la Universidad de La Pampa, en Argentina. Mario Narváez es licenciado en Filosofía por la Universidad de La Plata y doctor en Filosofía por la Universidad Nacional del Sur, en Argentina. Fue becario del CONICET y también en el Leibniz Forschungsstelle de Münster con una beca Humboldt. Sus temas de investigación principales pues, son relativos a la metodología, epistemología y ética de la filosofía racionalista moderna, especialmente en las obras de Spinoza, Leibniz y Sinhaus. Ha publicado capítulos de libros y artículos como La verdadera ciencia, método geométrico y filosofía en la ética de Spinoza, o Contemplación y acción, la ciencia general leibniziana como ciencia de la felicidad. Ha participado en proyectos de investigación como la ciencia general de Leibniz como fundamentación de la ciencia, lógica, ontología y filosofía natural, dirigido por Óscar Esquisabel, y actualmente es profesor en la Universidad Nacional de La Pampa, en Argentina, y participa en el proyecto Ciencia Natural, Matemática y Metafísica Leibnizianas en perspectiva, discusiones, antecedentes y recepciones, que dirige también Óscar Esquisabel. En la sesión de hoy, el tema que ha elegido ha sido dimensiones de la felicidad y dimensiones del conocimiento en Leibniz. Bienvenido, Mario. Gracias por tu colaboración y tienes la palabra. Bien, bueno. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, te escuchamos. Bien. Mario, se te escucha perfectamente. Bueno, muchas gracias. Sí, se escucha bien. Bueno, entonces comenzaría con la exposición. Ahora no te escuchamos. Hola. ¿Qué tal, Mario? ¿Ahora sí? A ver. Mario, tendría que desconectar, Juan, su micrófono y conectar el suyo, ¿vale? Para que, como al estar los de la misma habitación, es por eso que se te escucha muy lejos. Está muy bajo, muy débil. Hola. ¿Ahí me escuchan? Muy bajito. Hola. ¿Ahí se escucha mejor? No. Quizás si sales y vuelves a entrar, se renueve. Hola. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Un poco. Ahora sí. Pues lo dejo así. Vale. Bien. Bueno. Entonces, comenzamos. Bueno, el tema es, el título de la ponencia es Dimensiones de la felicidad y dimensiones del conocimiento en Leibniz. Comento un poco los objetivos de la ponencia, de la presentación, son resumir algunas investigaciones que estuve haciendo
la temática ética en Leibniz y también temas relacionados con la metodología. Aclaro que, por así decir, no soy nativo leibniziano, así que pido disculpas por los errores o las equivocaciones en las que puede incurrir. Yo en realidad comencé trabajando en Spinoza, hice la tesis sobre el tema del método en Spinoza, y después me volqué un poco más a cuestiones éticas, y en particular acá es donde intenté conectar la ética con cuestiones metodológicas en Spinoza, y bueno, y de ahí pasé también a esa temática en Leibniz, así que progresivamente me fui interesando más por el tema en Leibniz, y bueno, es así que llegué a sacar algunas conclusiones, a analizar algunos textos y demás, y bueno, eso es lo que voy a presentar. El tema de la felicidad en Leibniz me parece que, bueno, es un tema que merece cierto detenimiento, porque si bien el tema de la ética en general ha sido tratado en Leibniz, me parece, por lo poco que conozco, digamos, que ha sido abordado más de la cuestión de la libertad, o el problema del bien, del mejor de los mundos, o el problema del mal. Pero la cuestión de la buena vida, por ahí me parece que es un tema que no ha sido demasiado desarrollado, no ha sido suficientemente tratado, y que, digamos, podría ser todavía esclarecido un poco más. Bueno, en ese sentido, los textos esos, digamos, serían los objetivos: clarificar un poco la concepción leibniziana de la felicidad, de la sabiduría, la relación que hay entre la felicidad y el conocimiento, y también ahí la cuestión del método, que, bueno, es algo que va a surgir después a lo largo de la exposición, pero que me parece que también la cuestión metodológica tiene un rol importante en la obtención de la felicidad, o al momento de pensar lo que es la buena vida en Leibniz. Algunas de las hipótesis interpretativas con las que abordé la investigación son, bueno, que la filosofía leibniziana está orientada por una finalidad práctica o ética, que el conocimiento y el método juegan un papel muy importante, como les decía, y por otro lado, si tenemos en cuenta algunos de los textos donde Leibniz no habla específicamente de la felicidad, sino donde desarrolla las divisiones o clasificaciones, por así decir, dentro de la filosofía y las distintas áreas de conocimiento, se puede aclarar bastante más qué entiende por felicidad. Bueno, en ese sentido, he elegido algunos textos que, bueno, la mayoría de ellos, hay 3, pertenecen a la edición del volumen 3 de las obras filosóficas y científicas, que fue, creo que el último que salió, ¿no? Son textos que en general se refieren a la ciencia general o a la enciclopedia, donde tenemos cuestiones metodológicas como, digamos, tema central, y bueno, ahí también hay algunos textos sobre la división del conocimiento. Me parece que algunos de esos textos nos permiten, digamos, arrojar luz sobre la cuestión de la felicidad. El primero de ellos, Aurora, o los inicios de la ciencia general provenientes de la luz divina para la felicidad humana, es un texto, me parece, también muy interesante, un texto significativo, por varias razones. En primer lugar, bueno, el tema de la felicidad aparece ya en el título, ¿no? Eso es algo que creo que es significativo, en el sentido de que me parece, es, digamos, como un poco una hipótesis, que en los escritos estos metodológicos de Leibniz hay una conexión especial entre lo que es el método y la felicidad. Si bien es cierto que el tema de la felicidad está presente en la filosofía en relación con el conocimiento, en toda la historia de la filosofía y también en la modernidad, me parece significativo el hecho de que el tema de la felicidad aparezca en estos textos que son más bien con orientación metodológica, ¿no?
Este es solamente uno de esos textos, pero hay muchos otros textos vinculados con la ciencia general, donde la felicidad aparece explícitamente enunciado como el objetivo, ¿no? Y eso me pareció, desde que las primeras veces que lo vi, como algo muy, muy significativo y llamativo. Digamos, pensando en el discurso del método, el Novum Organon, que son los textos más metodológicos más característicos de la modernidad, donde, si bien la cuestión de la felicidad está de alguna manera presente, no aparece algo así enunciado como el objetivo principal, digamos, sino que más bien es la búsqueda de la verdad, lo que aparece como central. Bueno, esa es una primera cuestión. El texto también tiene alguna connotación mística, quizás, si se puede hablar de eso. Ahora vamos a ver algunos pasajes. Después también aparece ahí la idea de una terna sagrada, que es la sabiduría, la virtud y la felicidad, en relación con una concepción del método, que quizás podamos identificar ahí lo que sería el análisis y la síntesis. Y después aparece más explícitamente la conexión entre la verdad, la virtud y la felicidad. Respecto del primer punto, lo que podíamos hablar de quizás algunas cuestiones místicas, si se puede decir así. Acá tenemos yo hice una selección, ¿no?, de algunos fragmentos del texto que es más largo. Hice un recorte donde podemos ver algunas cuestiones, ¿no? Leibniz habla en esta primera parte, hace una presentación refiriéndose al fuego, haciendo una analogía, una metáfora entre el conocimiento y el fuego, la luz como símbolo de conocimiento y el fuego como un símbolo de aquello que despierta en el alma, el conocimiento, y habla en una primera parte de formas en las que el ser humano utiliza el fuego. Comienza hablando de algo que es el Node Fire, lo llama, que es una forma de encender el fuego, una forma más vinculada con la tradición de los pueblos germánicos, con una cuestión ritual, y compara esa forma ritual y más primitiva de encender el fuego con la forma en que se utilizan los rayos del sol en los espejos que fueron creados en la modernidad y digamos que requirieron del conocimiento de óptica y demás como forma de aplicación del conocimiento científico. Y luego compara eso, digamos, como un proceso que se va dando en el ser humano de ir de formas más primitivas a formas más elevadas de conocimiento. Ahí lo que aparece es esa comparación metafórica entre el fuego, el uso del fuego y la luz, por otro lado, con el conocimiento. Luego Leibniz habla de esto que es la terna sagrada. Este lo voy a leer porque me parece que es más significativo. Perdón. Dice, de esta circulación resulta esta terna sagrada, esto es sabiduría, virtud y felicidad. Lo mismo se aplica en la investigación de la verdad. Ciertamente, o bien avanzamos de los efectos a las causas, o bien de los experimentos a la razón, o bien de las nociones confusas a las distintas, o bien, por la vía contraria, comenzando por las primeras ideas simplicísimas, esto es, por los atributos divinos, en cuanto que constituyen las más claras y luminosas razones de las cosas, y elevados por la luz, acompañamos la marcha de la fuente de la que emanan las esencias, de la cual extraemos las verdades eternas que surgen en orden en nuestra mente. Bueno, en esta primera parte está esta comparación entre dos formas de conocer, dos formas que quizás se pueden identificar de una manera muy general. Dos métodos, quizás se puede hablar del análisis, que va de los efectos a las causas, o de los experimentos a la razón, digamos, o a las razones, y el otro método que podría ser la síntesis, que va de los principios o de las causas a los efectos. Bueno, Leibniz
establece este proceso como el proceso, sobre todo el último, el que lleva al conocimiento de las verdades eternas, como aquel proceso de conocimiento que nos lleva a conocer la armonía del universo, ¿no? Y al mismo tiempo que ese proceso genera una admiración en el alma, que es lo que él compara con ese calor que surge a través del fuego y que es lo que produce también el amor, el sentimiento de belleza, y que tiene que ver con la contemplación, con la posibilidad que ofrece esta forma, este método, de contemplar el orden del universo, ¿sí? Y eso es lo que en última instancia conduciría a la verdadera felicidad. Leibniz cree que este proceso, este procedimiento, es superior, de alguna manera, a otras formas de alcanzar la felicidad. En este pasaje él no niega que se pueda llegar a la felicidad a través de otra forma, que no sea a través del conocimiento verdadero, pero señala que, no obstante, si al calor no añadimos la luz, o faltando todavía esta la moderación, ocurrirá que los prejuicios, las ilusiones, la pertinacia indócil y los juicios temerarios a menudo tentarán incluso a las mentes devotas a Dios, las cuales prefieren lo singular a lo universal. Entonces, me da la impresión de que este pasaje de alguna manera contrapone esa posibilidad de alcanzar la felicidad a través de la fe, que genera este amor a Dios y demás, que permite actuar bien y permite generar la virtud y la felicidad, pero no de una manera que sea durable, que sea estable, que sea tan virtuosa como la que se puede obtener a través del conocimiento. Entonces, bueno, en este texto tenemos enunciado esa primera, esa conexión explícita entre lo que sería el conocimiento, el método y la felicidad, ¿no? Como un objetivo propio del conocimiento, ¿no? La finalidad práctica. Pero bueno, yo creo que este texto como disparador se puede aclarar mejor, se puede aclarar más si, por un lado, vamos a otra serie de textos que tratan específicamente sobre la cuestión de la felicidad o de la sabiduría, y después, si vamos a los textos donde Leibniz habla de la división del conocimiento. Entonces, en el siguiente texto, que bueno, es un texto que en la edición de Olazo aparece denominado La felicidad, pero en realidad es un texto que, en los Deutsche Schriften se titula Von der Weisheit. En realidad habla de las dos cosas el texto. Cualquiera de los dos títulos pareciera que está bien. Puede ser de la felicidad o de la sabiduría. Pero específicamente acá Leibniz se centra en la concepción de la felicidad. Acá aparecen una serie de definiciones que son importantes. También hice un recorte, ¿no? de los textos, del texto en general. En primer lugar, algunas aclaraciones conceptuales. ¿Qué es la sabiduría? Bueno, la sabiduría es para Leibniz la ciencia de la felicidad. Luego, define qué es la felicidad. La felicidad se define como la alegría permanente. Luego, define qué es la felicidad. La felicidad es un placer que el alma siente en sí misma. ¿Y qué es un placer? Bueno, el placer es la sensación de una perfección en nosotros, una perfección o excelencia en nosotros o en otra cosa. Esa es una definición importante, ¿no? La felicidad es alegría y en última instancia la alegría es una forma de placer y ese placer se produce en el alma cuando percibimos una perfección o excelencia en nosotros mismos o en otra cosa. Leibniz ejemplifica esto de diferentes maneras. El placer puede ser el placer que surge a través de los sentidos o el placer que surge a través de la contemplación espiritual o la contemplación puramente mental, si se quiere, de algo.
hay diferentes grados de placer o diferentes tipos, pero en todo sentimiento de placer aparentemente hay una percepción de algo que es lo que Leibniz denomina una percepción de la armonía. Leibniz dice que comúnmente decimos que hay un no sé qué cuando algo nos gusta. Bueno, para aclarar qué es ese no sé qué, Leibniz explica que se trata de la percepción de un orden, en definitiva, de algo que, de un orden, aunque esté a veces, no sea visible por la vista, pero sí es un orden que de alguna manera actúa en nosotros y lo percibimos de alguna manera. Uno de los ejemplos que pone de ese orden es la música. La música, el ritmo que hay y la melodía que nos generan un placer, ese placer se explica justamente porque hay una secuencia ordenada que sigue determinado patrón, que sigue determinada secuencia, ¿no? Y eso es lo que en definitiva hace que nos guste o que nos resulte agradable una melodía, ¿no? Esto lo dice acá en este último pasaje, dice: los golpes sobre el tambor, según regla y medida, derivan su encanto del orden, pues todo orden es propicio a la mente. Y un orden armonioso, aunque invisible, está presente también en los golpes o movimientos provocados con arte, de cuerdas, pífanos y campanas, y del mismo aire que aquellos ponen en armonioso movimiento, que luego a través del oído produce en nosotros un eco concordante al que se ajusta también el movimiento de nuestros espíritus. O sea que ese orden del instrumento reflejado en el espíritu es lo que genera esa sensación de placer. Perdón, esa sensación de placer, como vemos, también es general y se aplica, creo que, a todo lo sensorial. Leibniz habla también de, por ejemplo, el sabor dulce que nos gusta y que nos genera placer. Bueno, ahí también hay una armonía invisible, un orden o una perfección invisible, ¿no? En ese placer. Luego, después voy a hablar un poquito más que Leibniz hace una distinción entre el placer de los sentidos y el placer puramente mental. Pero luego de explicar esto, de explicar el orden, la armonía y el placer, Leibniz pasa a la idea de perfección, ¿no? La perfección es en última instancia lo que hay detrás de este placer, la perfección de algo. Leibniz dice que llama perfección a todo enaltecimiento del ser. La perfección se muestra en la fuerza para actuar, ya que todo ser consiste en una cierta fuerza y a mayor fuerza más elevado y libre es el ser. Y luego aclara que esta perfección, que es un enaltecimiento del ser, de la fuerza, etc., no es más que, en última instancia, la armonía, es decir, la unidad en la multiplicidad. O sea que cuando hay orden, cuando percibimos un orden, lo que hay es unidad en la multiplicidad, es decir, armonía. Y eso es, en última instancia, también perfección. En el último de estos pasajes, Leibniz dice: además, en toda fuerza, cuanto mayor es, más se manifiesta en ella todo por uno y en uno, en cuanto uno gobierna a muchos fuera de él y lo prefigura en sí mismo. Ahora bien, la unidad en la multiplicidad no es otra cosa que la armonía. Y como uno concuerda más con esto que con aquello, emana de allí el orden, del que proviene toda hermosura, y la hermosura despierta amor. Bueno, en definitiva, esto que hablábamos al comienzo de esta sensación de placer, en última instancia, viene a identificarse con la perfección, con la armonía, con la percepción de la belleza y con el sentimiento que despierta, que sería en última instancia también el amor. Leibniz realiza después una identificación de varios conceptos que tienen que ver con esto. Dice así: vemos, pues, cómo felicidad, placer, amor, perfección, ser, fuerza, libertad, armonía, orden y hermosura están mutuamente ligados, cosa que pocos aprecian como es debido. Lo que hay
pareciera ahí es una identificación tanto de conceptos ontológicos como éticos, ¿no? Una identificación de la ontología quizás con la ética, también algún concepto psicológico que de alguna manera coinciden y se pueden intercambiar entre ellos, ¿no? Con diferentes matices, pero que en última instancia están mutuamente relacionados. Entonces, la felicidad que surge del conocimiento, que es el conocimiento que viene propiamente a través de la mente, el conocimiento que surge de entender el orden en la naturaleza, no el conocimiento de los sentidos, sino no el placer que genera los sentidos, sino el placer que genera el percibir el orden en la naturaleza, es lo que nos lleva a lo que Laimi llama la felicidad, es decir, la alegría permanente. Él dice, tal alegría es permanente y no puede engañar ni causar una aflicción futura si proviene de un conocimiento y está acompañada de una luz de la que nace en la voluntad una inclinación al bien, o sea, a la virtud. Es un pasaje que tiene bastante resonancia con el pasaje de Aurora, ¿no? Donde el conocimiento que nos muestra el orden de la naturaleza genera en nosotros una luz, un cierto, digamos, sentimiento también que nos lleva a actuar bien y que nos lleva a continuar buscando la verdad y de alguna manera genera un placer permanente, ¿no? Es un placer que no se agota en la medida en que el conocimiento de la naturaleza no se agota, ¿no? Y nos permite continuar avanzando, descubriendo nuevas verdades y ampliando esa armonía en la naturaleza, ¿no? Bueno, y entonces acá aparece claramente la distinción entre lo que sería el placer que genera el conocimiento a través de la mente y de la ciencia, del placer generado en los sentidos. El placer que generan los sentidos puede ser placer momentáneo, pero puede acarrear males futuros, mientras que el placer que genera el conocimiento, como dice ahí Laimis, no es seguro, es un placer que a largo plazo no va a generar ningún daño, ¿sí? Es un placer duradero. Bueno, entonces cierra con esta idea de que nada contribuye más a la felicidad que el esclarecimiento de la inteligencia y la ejercitación de la voluntad. La ejercitación de la voluntad tendría que ver con aplicar este conocimiento, después eso lo vemos en el pasaje siguiente, con de alguna manera lograr el control de las emociones para que podamos tomar las decisiones correctas en las situaciones que así lo requieran, ¿no? Tal esclarecimiento debe buscarse especialmente en el conocimiento de aquellas cosas que pueden llevar a nuestro entendimiento cada vez más lejos hacia una luz superior, por cuanto de ello surge un progreso perpetuo en la sabiduría y la virtud, y también, por ende, en perfección y en alegría, cuya utilidad perdura en el alma también más allá de esta vida. Y acá aparece otro elemento interesante, ¿no? El conocimiento y esta perfección que alcanzamos a través del conocimiento, esta alegría que alcanzamos a través del conocimiento, nos permite perpetuarnos más allá de esta vida. No es un placer meramente sensible y temporal, sino que de alguna manera nos permite alcanzar la inmortalidad. Bien. Bueno, la idea que por ahí nos queda de este texto, de esta concepción de la felicidad, es quizás una idea de que el conocimiento o de que la felicidad requiere de una visión determinada de la naturaleza, una visión científica de la naturaleza, si se quiere, y pareciera que es una concepción de la felicidad más bien contemplativa, eso es lo que podríamos decir, ¿no? Una idea de que solamente el sabio que llega al conocimiento supremo de las causas de la naturaleza puede entender ese orden, esa perfección
y de ahí, digamos, sentir esa alegría permanente, duradera y alcanzar la inmortalidad. Eso es un poco, me parece, la idea que queda de este texto. Y es lo que quiero contrastar con el texto que viene a continuación. Bueno, un último párrafo también tiene una idea interesante, que es que este conocimiento nos permite tener una visión, digamos, global, por así decir, del universo, ¿no? Dice, especialmente merced a la sólida información que nos reporta un entendimiento esclarecido, experimentamos la fuente principal, los cursos y la meta final de todas las cosas, y la excelencia increíble de la suprema naturaleza, que todo lo comprende en sí, y así nos vemos elevados por sobre los ignorantes, y es como si pudiéramos contemplar desde las estrellas las cosas terrenales bajo nuestros pies, digamos. Básicamente sería ir avanzando progresivamente hasta, si no me equivoco, sería como la visión divina, ¿no?, de la naturaleza, entender el porqué de todas las cosas, la finalidad de todas las cosas, y tener una visión global y superior, digamos, no meramente la visión que tenemos por el lugar que ocupamos en el mundo, ¿no?, en un determinado contexto y en una situación dada. Bueno, esta idea de verlas, contemplar las cosas desde las estrellas, esto no lo investigué, pero he visto por ahí al pasar que es una idea que quizás aparece en algunos autores como Marco Aurelio o Filón, y es posible que pueda ser una idea que tenga alguna resonancia histórica, pero bueno, es algo que necesitaría indagar un poco más. Bueno, los últimos dos textos, ahí ya nos ubicamos en los textos en los cuales Leibniz realiza una clasificación de las ciencias o de la filosofía. En el primero de ellos, no sé cómo estoy con el tiempo, estamos bien, ¿no? 10 minutos más. Bien. El texto se llama Acerca del fin de las ciencias y hay una primera distinción entre teología, jurisprudencia y medicina. La teología, dice Leibniz, se ocupa de la felicidad perpetua a través de la voluntad divina. Creo que esta idea de la teología se puede relacionar con el conocimiento que mencionábamos anteriormente, pero luego acá aparecen otros aspectos de la felicidad. Por ejemplo, dice, la jurisprudencia muestra el modo de conseguir la felicidad temporal por medio de la voluntad humana, pues comprende también a la política. Y la medicina muestra el modo en que se ha de usar nuestro cuerpo con vistas a la felicidad. Es decir, acá aparecen claramente otros aspectos que no están mencionados en el texto que vimos anteriormente, donde habla específicamente de la felicidad. Entra en juego acá la felicidad temporal. Cuando habla de la jurisprudencia, bueno, habla de la legislación que tiene que ver con los asuntos humanos y cómo regularlos, cómo controlarlos. Y por otro lado también aparece la importancia del aspecto físico, el aspecto corporal, digamos, como una condición para alcanzar esa felicidad. Esto se aclara más en el texto siguiente, que es el texto que se denomina División de la Filosofía. Bueno, yo hago una síntesis del texto, es muy, bueno, bastante largo. Leibniz divide primero la filosofía de la historia. La filosofía trata de lo universal, la historia o el conocimiento histórico de lo particular. A su vez, dentro de la filosofía tenemos la filosofía teórica y la filosofía práctica. Leibniz hace todo un listado ahí en ese texto de lo que entra dentro de la filosofía teórica, que lo paso por alto. Lo que sí es importante es que la filosofía teórica se ocupa de la naturaleza de las cosas, es decir, de la verdad, de conocer la esencia de las cosas, y la filosofía práctica se ocupa de cómo aplicamos ese conocimiento, cómo lo utilizamos. Leibniz dice que, bueno, esa aplicación tiene que ver con los medios y los fines, y también tiene que ver con el bien y el mal. Acá lo dice en esta frase, ¿no? La filosofía práctica trata sobre lo bueno y lo malo, es decir, sobre el fin y los medios. Ella debe enseñar el uso de todo lo anteriormente tratado en la filosofía teórica,
para el logro de nuestra felicidad. Bueno, Leibniz después, un poco más adelante, retoma la definición de felicidad y da otra vez, intenta definir la felicidad, dice lo siguiente: la felicidad de esta vida consiste en la alegría duradera, la cual se obtiene por medio de la perfección de la mente y del cuerpo, así como a través de los instrumentos de estos. Acá hay una primera discrepancia quizás con el texto sobre el cual, en el texto en el que habla específicamente de la felicidad, porque en el texto anterior veíamos que Leibniz hablaba de la perfección de la naturaleza o de conocer la perfección de las cosas, mientras que acá dice que la felicidad se obtiene por la perfección de la mente y del cuerpo, no a través del conocimiento de la perfección de la naturaleza. Esa me parece una diferencia, ahora después voy a tratar de explicarla, pero una diferencia interesante para tener en cuenta. Luego dice que la perfección de la mente tiene dos aspectos: la perfección lógica y la perfección ética. La lógica se ocupa de enseñar a razonar, ¿no? Del modo en que razonamos, y eso también nos lleva a la felicidad. Y por otro lado, la ética se ocuparía de controlar o utilizar de alguna manera correctamente las pasiones, ¿no? Que las pasiones no impidan de alguna manera el uso del razonamiento. Luego explica en qué consiste la perfección del cuerpo. La perfección del cuerpo consiste, bueno, tiene dos aspectos. Por un lado, la salud, que es la que ayuda a conservar las funciones, y por otro lado, habla de los ejercicios y la gimnasia que ayudan a mejorar las funciones. Y finalmente habla de lo que él mencionó como los instrumentos. Y dentro de los instrumentos encontramos dos cosas. Él acá dice, habla de la valoración y de los recursos. La valoración se relaciona con la política y se ocupa de los instrumentos racionales, es decir, se ocupa de organizar las cosas humanas para la consecución de la felicidad. Es una definición muy amplia. Suponemos que dentro de la política incluiría la jurisprudencia y otras cosas también. Y por otro lado, los recursos, esto se relaciona con la economía, con la doctrina económica, y también acá hay un montón de cosas dentro de lo que incluye la doctrina económica. Habla de acá estos serían los instrumentos irracionales. Dentro de los instrumentos irracionales estarían los que tienen que ver con las ficciones humanas, que serían el dinero y los bienes de cambio, ¿no? Pero también incluiría lo que son los seres o las cosas de la naturaleza, ¿no? Dentro de las cosas de la naturaleza estarían los seres vivos o todo aquello de la naturaleza que nos sirve para o que necesitamos para mantener nuestra vida, ya sean los animales, las plantas o los metales. Bueno, todo eso estaría dentro de los instrumentos irracionales, verdaderos, ¿sí? Bueno, acá todo esto está dentro de la doctrina económica, pero en otras divisiones de la filosofía aparece unas clasificaciones más exhaustivas, donde habla, por ejemplo, de la ingeniería, etcétera, etcétera. Bueno, y finalmente, este pasaje me resulta un poco enigmático. Dice, todas estas cosas que hemos tratado acerca del bien y de la felicidad del hombre pueden también repetirse acerca del bien y de la felicidad de muchos, como si se tratase de una lógica, una ética, una medicina y una política y una economía de toda la sociedad, particularmente para una sociedad que se baste a sí misma, es decir, el Estado. Como que todo lo que dijimos anteriormente estaría centrado en el individuo, pero a su vez todo eso que mencionamos anteriormente tendría otro aspecto que trataría, digamos, de cómo armonizarlo en relación al Estado. Bueno, algunas conclusiones finales. En primer lugar, comienzo por esta diferencia que señalé anteriormente entre el concepto de perfección en el texto
que habla sobre la felicidad, y en este texto sobre la división de las ciencias. En uno habla de la perfección, de la felicidad como conocer la perfección en la naturaleza, la perfección de la naturaleza, y el otro habla de perfeccionar la mente humana y el cuerpo humano. ¿Hasta qué punto son dos cosas diferentes? Bueno, me parece que no son dos cosas distintas, sino que son como dos caras de la misma moneda, por así decir. En la medida en que cuando conocemos la perfección de la naturaleza, también nos perfeccionamos a nosotros mismos. Y por otro lado, para perfeccionar el cuerpo, para conseguir la salud y demás, también necesitamos el conocimiento que nos permite, digamos, hacer las cosas correctas para mejorar las funciones y mantener las funciones vitales. Bueno, ese tema lo he desarrollado en el capítulo que está en el libro que presentó Oscar. Y para mí la perfección tiene dos aspectos. Uno es el conocimiento en sí mismo, el conocimiento de la naturaleza y de su perfección, de alguna manera se reflejan en el alma humana. Y por otro lado, esa perfección también se realiza a través de perfeccionar las funciones lógicas, por así decir, de la mente, es decir, aprender a razonar. Y acá entra en juego la cuestión metodológica. La idea es que el método que nos permite conocer, nos permite descubrir nuevas verdades, nos permite justificarlas, nos permite inventar, digamos, es necesario para ese perfeccionamiento de la mente, que tiene dos aspectos. No es solamente una cuestión de conocer, por así decir, teorías ya elaboradas, sino que también conocer el proceso mismo de fundamentación es un perfeccionamiento de la mente. Hay algunos textos donde Leibniz habla de la importancia del conocimiento geométrico o matemático para perfeccionar la mente en la medida en que nos permite entrenarnos en la demostración y en el conocimiento de las verdades. Otra cuestión para resaltar, me parece que en primer lugar hay dos dimensiones de la felicidad. Perdón. Un aspecto más bien contemplativo y un aspecto práctico que están entrelazados entre sí, de alguna manera se retroalimentan, pero pareciera que el aspecto contemplativo tiene un papel fundamental, porque el aspecto contemplativo es aquel que nos permitiría llegar a esa felicidad intemporal, a esa felicidad eterna, que es el bien máximo, el bien supremo. El aspecto práctico sería una condición necesaria, pero estaría de alguna manera subordinado a esa visión contemplativa. Dentro de las dimensiones de la felicidad práctica, me parece que también es interesante destacar que es bastante amplio el concepto de felicidad que tiene Leibniz, que incluye aspectos espirituales, lo ético, que tiene que ver con el control de las pasiones para alcanzar la virtud individual, pero también incluye aspectos jurídicos, políticos, el aspecto físico, que también es muy amplio porque va desde la salud a través de la medicina o la gimnasia, pero incluye otros aspectos como el logro o la obtención de comodidades que provienen del conocimiento de la ingeniería, de la física, de la matemática, y también un aspecto social que es muy importante, que es un conocimiento que permite, digamos, que a los seres humanos convivir armoniosamente en sociedad. Yo me pregunto en estas reflexiones, ¿qué hay de nuevo respecto de las concepciones de la felicidad, de la ética antigua, ¿no? Que son, están presentes de alguna manera en la modernidad y encontramos resonancias en esta concepción leibniziana, ¿no? Podemos hablar de una ética ecléctica en Leibniz que reúne elementos aristotélicos, epicúreos, estoicos,
no sé, a mí me parece que sí, que hay diferentes elementos de estas doctrinas, pero esta nueva manera de presentarlos y de unirlos es en definitiva algo diferente. Y por último, es importante no dejar de señalar la vinculación que intenta establecer Leibniz en teoría, entre la teoría y la praxis, ¿no? Una vinculación muy estrecha. Si bien tenemos un aspecto contemplativo, eso no agota la felicidad, sino que es un aspecto, pero la felicidad posee otros aspectos muy importantes que están vinculados con la praxis. En el sentido de, bueno, de lograr, por un lado, lo que sería el aspecto, digamos, que tiene que ver con la comodidad del ser humano, resolver sus problemas que tienen que ver con la salud y la naturaleza y demás. Pero por otro lado también tiene que ver con la virtud, ¿no? La idea de que ese conocimiento teórico y esa contemplación al mismo tiempo generan una actitud ética, por así decir, que esa iluminación que conduce al ser humano a actuar bien y a preocuparse por el bien común. ¿Sí? Eso me parece que es muy importante. O sea, la teoría y la praxis conectada en esos dos sentidos. Bueno, eso es todo. Espero no haberlos aburrido. Gracias por haber escuchado pacientemente. Muy bien, muchas gracias, Mario, por tu ponencia, que, bueno, pues ha sido muy interesante, como ya se indicaba en el título, prometía ser interesante y ha puesto encima de la mesa, pues, bueno, algunos problemas y algunas cuestiones que para Leibniz, pues, no siempre están bien resueltas o no siempre están resueltas y tratadas de la misma manera. Y pues eso a veces muestra incoherencias o por lo menos variaciones en los planteamientos leibnizianos, que eso da lugar, pues, a interpretaciones distintas, a veces incompatibles, etcétera, ¿no? Entonces, pues, bueno, vamos ahora a pasar a la discusión y a los comentarios y diálogos sobre lo que ha planteado. Y, bueno, quien quiera puede ir pidiendo la palabra. Celso Vargas ha levantado ya la mano. Celso, cuando quieras. Muy buenas tardes y Mario, muchísimas gracias por la presentación. Pero yo tendría una queja en el sentido de que yo veo que se sitúa mucho más en la dimensión, digámoslo así, humana. Porque si nosotros analizamos textos, por ejemplo, estoy pensando en los posteriores como la monadología, principios de la naturaleza y gracia, sobre el origen último de las cosas o los nuevos ensayos, donde Leibniz presenta una visión, o sea, muchísimo más, digamos, estructurada por un lado, pero por otro lado, muchísimo más universal o global. Por ejemplo, en Principios de la Naturaleza y Gracia, señala expresamente que en los principios de diseño, él utiliza el concepto de diseño, que Dios utilizó a la hora de crear el mundo, puso en las cosas, dice, la máxima fuerza, el máximo conocimiento, la máxima felicidad y la máxima bondad. O sea, estos elementos de conocimiento, fuerza, bondad y justicia, o sea, no son exclusivos dentro de la visión leibniziana, por lo que yo veo en estos trabajos posteriores, no son exclusivos del ser humano, sino que, por el contrario, o sea, se extienden a todo el orden natural. Y yo creo que cuando lo vemos de esa manera, podemos entender un poquito mejor y hacer la conexión claramente con la teodicea, con el mejor de los mundos posibles, como un marco, digamos, más interpretativo para discutir temas digamos, en este caso, de felicidad y conocimiento, porque yo veo que Leibniz lo
por un lado, reitero, lo extiende al orden natural y creo que sería quizá valioso para usted también como considerar dentro de su propuesta y ver la posibilidad de que después podamos discutir sobre las conclusiones a las que puede llegar. Bien, bien, le agradezco su observación. Sí, sí, seguramente hay un aspecto más amplio, pero bueno, hasta aquí estuve trabajando con estos textos. Yo creo que el tema del conocimiento es muy importante justamente porque esta idea de tener un conocimiento de la naturaleza y del orden de la naturaleza y de su perfección y de la idea que hay un plan, repercute también en la posibilidad del ser humano de actuar virtuosamente y de alcanzar la felicidad. No sé, no creo que sea contradictorio los dos puntos de vista, sino quizás, bueno, habría que ampliarlo un poco más, si no entiendo mal su postura. Sí, pero la otra cosita, y ya con esto termino, es el uso de dimensión práctica. Me parece que está como muy marcada por Kant. Creo que es cuando se habla de la ética como dimensión práctica, o me parece que fue, está un poco más marcada por Leibniz, por Kant, porque me parece que para Leibniz quizá no corresponde a criterios similares a los de Kant. Muchas gracias. Bueno, gracias por la observación. Sí, realmente no lo asocié con Kant específicamente. Si lo hice inconscientemente, no lo sé. Pero no, simplemente el aspecto práctico me refiero, lo utilicé para contrastarlo con lo que sería una visión más bien contemplativa, ¿no? De la felicidad, que surge, digamos, puramente a través de la contemplación. Más bien pensé en Aristóteles, en las dos opciones de la felicidad que hay en Aristóteles, ¿no? La felicidad exclusiva del sabio y la felicidad a través de las virtudes prácticas, ¿no? En ese sentido fue que realicé la contrastación. Oscar, tiene la palabra. ¿Qué tal, Mario? Tantos temas, ¿no? Siempre volvemos a lo mismo. Yo te quería hacer una pregunta. A mí me parece que tu enfoque está bien, porque digamos, es un punto de vista metodológico en relación con el programa de las ciencias generales. No es que abarca la metafísica también, ¿no? Pero ahora yo quería preguntarte una cosa que surge de lo que vos planteás, porque es, entre otras cosas, el papel que tiene la metodología y la lógica en todo este proyecto, porque uno tiene siempre, quizá está muy influido por la bibliografía y por la tradición lógica, uno tiene la idea de que a Leibniz la lógica le importaba, la metodología le importaba por la cuestión solo de la fundamentación rigurosa, de llegar a la certeza, un poco el modelo cartesiano, ¿no? De que hay que llegar a los fundamentos últimos. Y eso, viendo los proyectos tal como vos los ves en función de la sabiduría como ciencia de la felicidad, parece colocar a la lógica en otra perspectiva, en una perspectiva más ética, en el sentido de una filosofía práctica, no kantiana, ¿no? Sino incluso aristotélica o de otro tipo. Porque la lógica, desde este punto de vista, es cierto, está orientada a la fundamentación y todas esas cosas epistemológicas, pero el fin final, me parece, ¿no? De modificar la lógica, de producir o procurar un instrumento más preciso para el conocimiento, está muy vinculado muy conectado con la felicidad, es decir, con la perfección de la mente humana, como una vía para la sabiduría, como ciencia de la felicidad. Es decir, tener un buen instrumento de conocimiento tiene una utilidad práctica en el sentido de las aplicaciones, porque mejora nuestra vida, pero también tiene una finalidad práctico-moral porque nos hace mejores, nos hace más virtuosos, nos abre el camino para la felicidad. Y después, bueno, si llegamos a fundamentaciones rigurosas en la matemática, está bien porque eso perfecciona la mente.
Pero la lógica tiene un final, la perfección de la lógica tiene una finalidad práctica, eso quiero decir. ¿No te parece? Sí, estoy de acuerdo, sí, me llama la atención, de hecho, que siempre que habla de la lógica lo conecta con la felicidad, ¿no? Nos suena raro a nosotros, digamos, nosotros no pensamos tanto la lógica o aprender a razonar o argumentar no lo relacionamos con la cuestión de la felicidad, pero acá parece que este perfeccionamiento de la mente a través de la lógica es una cuestión fundamental, no solo como una herramienta para obtener conocimiento, sino que es como un fin en sí, digamos, ¿no? Este perfeccionamiento de la mente a través de la capacidad argumentativa y razonable y capacidad de razonar que alcanzamos, es un fin en sí mismo, nos perfecciona la mente, nos hace mejores, y es una condición indispensable para contemplar este orden y perfección en la naturaleza. Sí. Una preguntita más, porque tiene que ver con lo que vos citaste de von Weisheit, ¿no? De la sabiduría. Sí. ¿La lógica no tiene conexión con el aumento de la potencia? Sí. De nuestra potencia. De nuestra potencia intelectual. Claro, nuestra potencia cognitiva, sí. De poder hacernos hacer más también. Es fundamental, como, sí, o sea, es como un proceso que se retroalimenta a medida que perfeccionamos nuestra mente a través de la lógica, eso aumenta nuestra potencia, pero también el hecho de conocer la perfección del universo también genera un aumento de nuestra potencia y de nuestra perfección, digamos. O sea, es como un círculo, me parece, ¿no? Nos perfeccionamos conociendo la perfección y eso nos hace mejores y nos permite conocer más la perfección y nos perfeccionamos más. Aumenta la potencia en el sentido también, cuando habla de qué es la felicidad intemporal y relaciona la perfección con el ser, de alguna manera nos hace eternos en ese sentido, ¿no? Ahí entra esa vinculación o esa conexión tan estrecha que hay entre lo ontológico y lo moral, digamos, ¿no? Eso me pareció muy, muy significativo. Porque en definitiva son conceptos ontológicos, no habla del ser, mayor potencia, me parece, ¿no? Mayor fuerza para actuar, mayor capacidad de conocimiento. Sí, no sé si lo planteabas en ese sentido. En ese sentido, sí. Sí, gracias, Mario. Perdona, Ricardo, yo me había pedido la palabra a mí mismo un segundo y enseguida te pasamos a ti, que también la has pedido, ¿no? En relación con lo que ha planteado Mario y ahora Óscar, sí, yo creo que aquí lo que está en juego es que, y en eso estoy de acuerdo con Óscar, ¿no? Y es que el modelo de racionalidad que maneja Leibniz en última instancia no es de carácter lógico formal o no es de carácter, digamos, estratégico, sino que es un modelo de racionalidad que incluye fines. Y eso no es ninguna tontería, quiero decir, no es irrelevante hoy, porque el modelo de racionalidad en el que maneja inmediatamente después Kant y que se impone a lo largo de los últimos 2 siglos, en el cual Kant distingue pero coordina razón teórica y razón práctica, ese modelo se ha ido degenerando, digamos, respecto a la idea de Kant, se ha ido degenerando hasta quedar en que la razón puramente estratégica, la razón instrumental, ha colonizado, digamos, se ha cogido el monopolio de la racionalidad. Frente a eso, Leibniz todavía conserva un modelo de razón en el que lógica y ética, en el que la razón y sus fines están conectados de tal manera que hay la discusión acerca de fines forma parte de la discusión racional.
Y yo creo que eso, en este momento en el que se ha escindido la razón teórica, en este momento en todo el siglo XX, vamos, en el que razón teórica y razón práctica están, digamos, escindidas, esta propuesta de Leibniz yo creo que es interesante porque justamente puede ser una respuesta a una de las críticas fundamentales que se han hecho contra la racionalidad moderna ilustrada kantiana de la escisión de la razón. Eso yo creo que es interesante, pero además eso lo que muestra es, por un lado, el racionalismo de Leibniz, pero muestra también, digamos, la prudencia de Leibniz, porque siempre que habla de razón y sus fines, siempre que habla de la lógica y la ética, inmediatamente sale el tema del cuerpo. Y tú hoy, Mario, lo has sacado, ha salido en los textos que has ido leyendo y en tu discurso, ha salido varias veces. ¿Por qué? Pues porque Leibniz no es ningún ingenuo, no es un racionalista en el sentido de que vea el mundo, como tú has dicho en algún momento, desde el punto de vista de las estrellas, desde el punto de vista divino, sino que Leibniz tiene perfecta conciencia de qué es la realidad humana. Y entonces, por eso inmediatamente saca siempre el tema del cuerpo, porque el cuerpo es justamente, digamos, el límite del ideal racionalista, del ideal calculador, y por eso al final, ya en la monadología y en esa época, pone la corporalidad como elemento constitutivo de la identidad. O sea, que no es un límite a superar o a extinguir, sino que es constitutivo de la realidad humana. Y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta porque le da a Leibniz mucha, digamos, terrenalidad. Sí, lo hace terrestre, vamos, no es una terrenalidad, exactamente, ¿no? Y yo creo que esos dos aspectos conviene tenerlos en cuenta porque pueden ser dos aportaciones interesantes de Leibniz hoy. No sé qué te parece. Sí, a mí realmente sí me sorprendió eso, porque sí, el hecho de esta concepción de la felicidad que incluyera tantas cosas, incluido que específicamente mencionara el cuerpo, me parece muy contrastante en algún punto. Por un lado te habla de conocer la perfección de la naturaleza y el fin de todas las cosas, y por otro lado también habla de la salud y del cuerpo como algo indispensable para alcanzar la felicidad. Eso me llamó mucho la atención, porque uno está más bien acostumbrado a separar esas cosas, ¿no? Pero acá aparece todo como condición necesaria, digamos, para la felicidad. Y realmente me llamó la atención ese aspecto, y bueno, yo lo puedo relacionar con Spinoza también, donde el cuerpo tiene un lugar bastante importante, ¿no? Y bueno, no sé si quizás se podría pensar en alguna cierta influencia de Spinoza en el pensamiento leibniziano por ese lado, ¿no? Señalando la importancia del cuerpo ahí, ¿no? Sí, y de Hobbes. Aunque también uno podría decir, bueno, están los estoicos donde el cuerpo tiene un lugar importante. Sí, ¿no? Y Hobbes. Hobbes también, ¿no? Sí. Gracias, Mario. Ricardo, habías pedido tú la palabra. Buenas tardes a todos los que llevo mucho tiempo sin ver y muchas gracias por la presentación, que la verdad que ha estado muy bien y la verdad que son textos que yo llevaba mucho tiempo sin ver, creo que desde que hice un poco la tesis y algunos son mitos incluso. Y te llamo, quería intervenir simplemente porque me ha llamado la atención el pasaje de Leibniz que toca el tambor, ¿no? Porque es cierto que hay referencias a la música, ¿no? Pero siempre desde una perspectiva un poco más de la armonía, del análisis un poco racional de la música que surge en ese momento y que haga referencia un poco al tambor y al ritmo y a cuestiones así un poco más de sentido casi tribal, ¿no? Más terrenales. Sí, a cuestiones bastante terrenales, ¿no? Bastante, podríamos decir, poco, no sé cómo expresarlo, que llevan a una idea de sentido muy inmanente, podríamos decir, si pusiéramos, ¿no?, terminología así un poco del tiempo, más allá de todo esto, ¿no?,
claro, no existe el juicio reflexionante, o por lo menos Leibniz siempre es determinante, y no se puede hablar de gusto como tal, pero incluso habla del gusto, ¿no? Del gusto como el sentido palatal, ¿no? El sentido interior de la boca, que es un sentido que remite mucho a la interioridad y a la subjetividad. Pero lo que te quería decir yo, entre este planteamiento que es casi, que da la perfección casi por hecha, y esta exigencia de perfección, yo veo ahí casi más tensión que las tensiones que tú has señalado, que es verdad que hay que coger el concepto de alegría en un sentido muy amplio para que no colisionen esas dos ideas de felicidad que tú nos has mostrado. Esto que, bueno, no se puede casar, pero abriendo mucho el concepto. Pero es verdad que hay, cuando te he ido escuchando, principalmente, hay como una idea de que la realidad es perfecta y otra idea de que, bueno, que hay que perfeccionar. No lo sé, a lo mejor ha sido simplemente una sensación mía, pero no sé si tú también tienes esta impresión o simplemente he sido yo que llevado por la cuestión del ritmo, no sé, pero sobre todo esta idea de que, bueno, en algún sentido el mundo ya es perfecto, tiene sentido, y en algún sentido hay que complementarlo y hay que seguir trabajando en él. O no hay ninguna tensión y simplemente es más un problema que yo expreso y tiene más que ver conmigo que con Leibniz, no lo sé. Gracias por los comentarios. Sí, Perdona, Mario. Lidia ha dicho también algo sobre eso. Si quieres que intervenga ella y así contesta a los dos. Lidia. Dice que solo escucha, que no puede hablar. Tengo dos. Bueno, pues decía que ella veía como una especie de aporía casi, ¿no? En lo que formulaba Ricardo. Eso es lo que ha escrito, ¿no? Sí, está esa aporía, digamos, o no sé si aporía o quizás cierta contradicción de, por un lado, el mundo es perfecto, pero por otro lado nos podemos perfeccionar y actuar en consecuencia para perfeccionarnos. De alguna manera, sí, es algo que está ahí, que no lo he abordado, pero sí, yo también lo percibo. Eso, perdón. Sí, Oscar. No, eso ha sido tratado mucho, el tema de si hay aumento de la perfección del mundo o no. Varios autores se han ocupado de eso, entre otros Rodolfo Facio publicó un artículo sobre esa cuestión. Sí. El problema es que el mundo tiene que llegar a lo que debe ser, ¿no? Es decir, es perfecto, pero todavía no lo sabe. Es decir, contiene todo lo que tiene para ser perfecto, pero tiene que desarrollarse, ¿no? Si no, las mónadas serían perfectas de entrada y no desarrollarían nada. Entonces, tiene que desarrollarse. A nosotros nos pasa lo mismo. Es decir, y hay un problema similar en Spinoza, donde el mundo es necesario y todo es como es, y sin embargo, nosotros podemos perfeccionarnos para alcanzar la felicidad. Y digamos, la ética tiene un sentido finalista en ese contexto donde todo es necesario. Si todo es necesario y todo ya está preestablecido de alguna manera, bueno, ¿para qué? O sea, nosotros tenemos que esforzarnos por alcanzar esa perfección, porque en definitiva... de esa idea de perfección no falta mucho para llegar a la dialéctica del concepto de Hegel, ¿no? Sí, el concepto es ya siempre lo que tiene que ser. Sí, el desarrollo de esa idea de Leibniz es Hegel. Hegel, claro. Claro, porque eso pensado en términos de historia es el proceso en el cual lo real va mostrando progresivamente su fondo racional. Pero no es más bien Aristóteles, en definitiva. Y Aristóteles es casi Hegel. En realidad son todos me parece, ¿no? Sí, pero es cierto que es muy difícil desarrollar la armonía a partir del tambor. No sé si me explico. El tambor, a fin de cuentas, es algo muy... Porque claro, pero la armonía, pero el tambor, pero eso tiene, perdón, tiene una explicación eso, que es la teoría de la música del aire.
Pero yo creo que la armonía está en, digamos, que haya un cierto orden. El ritmo del tambor implica un orden, ¿no? Seguir cierto tiempo. No sé si no lo puedo explicar, pero en términos musicales, pero hay un ritmo, ¿no? Y tiene un patrón. Eso es para Leibniz armonía, ¿no? El hecho de que no sea un caos, no sea un golpe y otro sin tener nada, digamos, el hecho de que siempre siga determinado patrón, ahí está la armonía, ¿no? Eso es el orden. Sí. Juana ha levantado la mano. No se oye, Juana. No te oímos. El micrófono apagado. Juana, no te oímos. Ya, que digo que no quería intervenir porque era el primer día y no quería. Pero es que me surgen tantas ideas que no me resisto. Entonces la armonía del tambor es la armonía de la música. La armonía de la música llega a felicidad, llega, o sea, es que hay elementos muy sutiles y parte del conocimiento, de la felicidad que te puede aportar el conocimiento, y luego relata un montón habla de sabiduría, de alegría, de placer, de armonía, ha hablado del tambor también, y luego habla también del cuerpo porque dice, yo por un lado, nosotros por un lado y lo otro. No podemos, la felicidad no está en uno, la felicidad está en el conjunto también, en el compartir. Y habla del orden, y entonces la armonía del tambor puede ser similar, comparable con la armonía de la música. Y habla del sabor, y habla del placer de los sentidos, y entonces es bonito. Y yo es que soy... Perdonadme, no tenía que haber dicho nada. Gracias por la intervención. Venga. Bernardino me parece que quería decir. Bernardino, brevemente, la última palabra. No te preocupes, que soy brevísimo. Me ha encantado mucho, muchísimo, pero tengo una pregunta que a lo mejor es impertinente. ¿En qué medida influyó todo esto, este estoicismo, en el concepto de la ciencia, de la física, de la matemática en Leibniz? Porque él quiso ser científico. ¿Qué opinas de esto? Perdón, ¿cómo sería? ¿En qué medida influyó? O sea, si todos estos conceptos éticos, antropológicos, tuvieron algún influjo en la manera como Leibniz concibió la física, ahí me mató. Dinámica. Le agradezco por la pregunta, pero ahí... O si quieres, lo digo por otro aspecto. ¿Hasta qué medida Leibniz rechazó a Spinoza? De eso sabes mucho. Yo creo que hay, no sé, no estoy seguro, digamos, son impresiones que tengo, que hay algunas similitudes conceptuales muy notorias, con algunas pequeñas diferencias que de alguna manera agrandan las diferencias, pero los conceptos éticos que usa Spinoza son muy similares a los que usa Leibniz. El concepto de alegría, el concepto de placer, el concepto de perfección, el concepto de ser, son prácticamente el mismo conjunto de conceptos, y la diferencia aparece con el concepto de finalidad. La idea de perfección es la clave en Leibniz y en Spinoza, pero la perfección leibniziana requiere la finalidad de la naturaleza. La perfección de Spinoza no rechaza el concepto de finalidad. Después, ahí estaría, digamos, la diferencia fundamental, pero después hay toda una serie de semejanzas que son muy significativas. Yo no sé, no voy a decir que es una influencia directa de Spinoza en Leibniz, pero hay semejanzas importantes, ¿no? Y muy interesantes también.
No sé si responde la pregunta, pero... Bueno, es para otro día seguiremos. La contingencia, por ejemplo. La contingencia, bueno, sí, tiene que ver, la contingencia es un tema importante también, ahí en el medio, sí. Yo podría ayudarlo, pero no quiero meterme. Bueno, creo que el tema de Leibniz y Spinoza da para más tiempo del que tenemos ahora. Estuve escribiendo un artículo sobre el concepto de perfección en Leibniz y Spinoza y bueno, si sale lo podrán criticar y hacer más observaciones al respecto. Hombre, en todo caso, cuando salga nos lo envías y lo ponemos en la Biblioteca Hispánica Leibniz, que sabéis que estamos construyendo poco a poco, y para que se pueda difundir, y lo difundimos a todos los miembros de la red y para que lo podamos leer y comentar y discutir. Bien. Y eso ya sirve también para recordar a todos pues que seguimos con el proyecto de Biblioteca Hispánica Leibniz, de tal manera que sería muy de agradecer que las publicaciones que cada uno de nosotros vamos haciendo nos las mandarais, por lo menos la referencia, para ponerlas ahí de tal manera que todos podamos utilizarlas, ¿no? En los trabajos nuestros y en las clases y en las publicaciones y demás, ¿no? Y bueno, vamos a parar aquí porque no tenemos más tiempo y bueno, gracias a Mario por su esfuerzo y su trabajo, a los demás por asistir, y vamos a pasar, bueno, ya sabéis que esto, lo repito una vez más, el Seminario Internacional Leibniz no pretende ser cada sesión un congreso ni una jornada, sino que esto es más un taller de trabajo, y entonces aquí pues se van presentando y está pensado en términos más informales de presentación de trabajos que estamos construyendo, que estamos haciendo, de dudas, de preguntas, de sugerencias, de tal manera que a todos nos vaya resultando útil las discusiones que vamos teniendo, pero no tiene ninguna pretensión de que sea algo parecido a un congreso donde haya que presentar ya trabajos más o menos acabados y elaborados y demás, ¿no? Sino que queremos mantener el espíritu más informal de lo que es un taller de trabajo, ¿no? Porque creo que eso facilita las cosas y nos ayuda a todos más en esta tarea, ¿no? Y pasamos a la última fase de nuestras sesiones, que es el premio Leibniz Comares. Sabéis, y para los nuevos pues lo repito también, en cada sesión pues hacemos un sorteo de uno de los volúmenes de las obras de Leibniz publicados hasta ahora, con un programa de estos aleatorio que Ana Ramírez pues tiene siempre preparado. Se sortea entre los asistentes en este momento a la reunión, y quien salga elegido pues puede pedir uno de los volúmenes que tengamos y se le manda gratuitamente, y eso lo paga la editorial Comares, ¿no? Entonces, Ana, cuando quieras, dale a la maquinita. Rodrigo Cambray. Rodrigo, ¿estás por ahí? Sí. Hola, Rodrigo. Hola. Bueno, pues te ha tocado el volumen el primero de este año. Entonces, tienes que elegir uno de los volúmenes publicados hasta ahora y te lo mandamos gratuitamente a la dirección que tú nos mandes, al correo electrónico de Ana Ramírez o al mío. Nos mandas una dirección postal para que te mandemos el volumen. Entonces, sí, muchas gracias. Si tienes claro ahora mismo qué volumen quieres, nos lo dices, y si no, pues después lo piensas y en un mensaje nos dices qué volumen quieres y a qué dirección postal hay que mandarlo. Sí, lo digo después porque ahorita estoy desprevenido, no lo esperaba. Sí. Bueno, gracias. No hay prisa. En todo caso, mañana o pasado, cuando tú quieras, nos dices qué volumen y sobre todo a qué dirección postal quieres que te lo enviemos. Sí, muchas gracias. Que esto lo paga la editorial Comares.
Entonces, pues también eso hay que agradecerlo a la editorial Comares. Y nada más. Una última observación. Había personas que estaban por primera vez. Entonces, quienes no sean miembros de la Red Iberoamericana Leibniz, pues les mandaremos, se los mandará Ana Ramírez, un formulario muy simple donde se piden algunos datos, nombre, lugar de trabajo, dirección y poco más, para pasar a ser miembros de la Red Iberoamericana Leibniz, lo cual, como sabéis, pues es totalmente gratuito, pero permite pues participar en las actividades y en los recursos de la red, ¿no? Y nada más, muchas gracias a todos por vuestra asistencia, por vuestra participación. Algunos nos veremos en Buenos Aires y en todo caso, pues todos invitados a la próxima sesión, que será en noviembre y donde actuará Ricardo Rodríguez. La próxima sesión, en principio, sabéis que las sesiones estas las tenemos el primer jueves de cada mes, pero en este caso el mes que viene, noviembre, coincidiría con el Congreso de Buenos Aires y entonces la vamos a retrasar pues a mitad de noviembre, una semana o dos, para que no coincida con el Congreso. Entonces ya os diremos exactamente la fecha, la mandará Ana, como habéis visto en esta ocasión, repetidas veces, para que a nadie se le olvide, pero que sepáis que no será los primeros días, no será el primer jueves de noviembre, porque coincidiría con el Congreso de Leibniz de Buenos Aires. Os mandaremos exactamente la fecha, que en todo caso está ya puesta en la página web, pero Ana lo mandará junto con pues, el cartelito que hacemos para cada sesión, que en la próxima ocasión será el de Ricardo Rodríguez sobre la teoría perspectivista de Leibniz, y también moveremos un poquito la fecha de diciembre para que no esté muy cerca. Muchas gracias a todos y hasta la próxima sesión.